Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanitos. Estamos felices, contentos de poder arrancar un nuevo día, gracias a Dios. Estamos comenzando también un nuevo mes, hermanos, y de verdad estamos muy agradecidos con el Señor por su cuidado y su protección y por las oportunidades que nos da de aprender de su palabra. En esta mañana yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 27, del versículo 13 al 38, hermanos. El día de hoy vamos a hablar, el tema titula ¿Qué hacer en medio de la tempestad? Y es que, hermanos, aunque no lo crean, en nuestras vidas se van a levantar tempestades, tiempos de prueba, tiempos de aflicción, que muchas veces nos van a hacer pensar qué hacer. Y a veces, hermanos, no vamos a saber qué hacer en medio de las pruebas y vamos a terminar desanimándonos, tirando la toalla, algo que el Señor no quiere. Entonces, a través de este pasaje, hermanos, vamos a ver qué hacer en medio de la tempestad. Y lo vamos a ver a través de la historia de Pablo. Pablo está siendo llevado a Roma y él sube a un barco con dirección a Roma, y miren lo que pasa en el mar. El versículo 14 dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hermanos, las tempestades se levantan de la nada. Te das cuenta que Pablo y los demás están ya en el barco y dice: no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto, hermanitos? Que muchas veces las tempestades que vienen a nuestras vidas surgen de la nada. A veces estamos tranquilos, pero así de la nada se levantan problemas o vienen pruebas, tiempos difíciles, tiempos de aflicción, y que nos agarran de sorpresa y no sabemos qué hacer. Y mira lo que pasa en el versículo 15: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hermanos, lo primero que debemos de hacer, hermanos, en medio de los tiempos difíciles, en medio de las tempestades, es pensar con la cabeza fría, porque, hermanos, si pensamos con la cabeza caliente, a veces vamos a cometer errores y peor, vamos a terminar peor de como estábamos antes. Entonces, hermanos, antes de poder tomar alguna decisión, primero tranquilicémonos y pensemos y tomemos decisiones sabias, para que de esa manera al final no terminemos pagando las consecuencias de haber tomado alguna decisión mal. Después, en el versículo 19 dice: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Otra cosa más, hermanos, que podemos hacer en medio de la tempestad es que debemos de arrojar las cargas que tenemos, ya que no nos van a ayudar para nada. Si tienes alguna carga, hermanos, que te está molestando, si tienes alguna carga, hermanos, que de repente está ahí, estás cargando en medio de la tempestad, es mejor que la arrojes, porque eso no te va a ayudar para nada. Después, en el versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, las personas o los tripulantes del barco ya habían perdido las esperanzas de salvarse. Y es lo que pasa a veces, hermanos, cuando pasamos por tiempos de tempestad en nuestras vidas. A veces perdemos las esperanzas de que vayamos a salir de esta. Pero no, hermanos, no lo hagamos, no perdamos las esperanzas. Como vamos a ver más adelante, confiemos en Dios. En el versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les está diciendo: me hubiesen escuchado. Porque Pablo en los versículos anteriores le dijo: mejor no zarpemos todavía porque puede pasar algo malo en el mar. Entonces ahora Pablo les está diciendo: me hubiesen escuchado. Hermanos, para evitar caer en momentos difíciles, en momentos de tempestad en nuestras vidas, escuchemos consejos sabios de personas sabias que quieren ayudarnos para que al final no terminemos, hermanos, mal. Por eso, hermanos, antes, si recibes el consejo de alguien, el consejo sabio de una persona, obedécelo, para que al final, hermanos, no termines sufriendo tempestades en tu vida, tiempos de prueba y dificultad. El versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Hermanos, en medio de la tempestad de nuestra vida, ¿sabes qué es lo que debemos de hacer? Tener buen ánimo. Tener buen ánimo. Eso va a ayudar, hermanos, a que podamos estar tranquilos y a que podamos, hermanos, seguir adelante en medio de las pruebas y a no rendirnos. En el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí te he concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, en medio de la tempestad, algo que debemos de hacer, hermanos, es confiar en las promesas de Dios.
Confía en las promesas de Dios, esas promesas que encuentras en su palabra, para que de esa manera, en medio de las pruebas, en medio de la tempestad, no te desanimes ni te rindas, sino que puedas seguir adelante confiando siempre en el Señor. Luego en el versículo 30 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hermanos, cuando pasen momentos de dificultad, momentos de prueba en tu vida, no abandones la nave. No abandones, hermanos, a los que están contigo, porque ellos cuentan contigo. Al contrario, quédate con ellos, ayúdales y juntos salgan de ese tiempo difícil por el cual están pasando. Pero en momentos difíciles, hermanos, no abandones la nave, no dejes la nave, sino quédate ahí y sigue adelante, ayudando a los que están contigo para que ellos no se desanimen ni se rindan tampoco. Después en el versículo 34 dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pero ni aun un cabello de la cabeza ni ninguno de vosotros perecerá. Hermanos, en medio de la tempestad necesitamos nosotros ser personas que animemos a los demás. Hermanos, anima a las personas que están contigo cuando pasen por pruebas, para que de esa manera seas de bendición y de mucha ayuda para ellos. Hermanos, esa es la forma en la que nosotros debemos de responder a las tempestades en nuestras vidas. No ganamos nada, hermanos, desesperándonos, desanimándonos. Tenemos que hacer como lo hicieron en ese tiempo estas personas que en el mar pasaron por un tiempo de tempestad, y de esa manera, hermanos, vamos a poder seguir adelante en medio de las pruebas y sobre todo, hermanos, en medio de tempestades y pruebas, confía en el Señor. Confía en el Señor y confía en que Él siempre va a estar ahí para ayudarte. Él te va a cuidar y Él no va a dejar que nada te pase. Espero que haya sido de bendición, hermanitos, este devocional. Les animo a seguir adelante. No se rindan, no se desanimen. Sigamos buscando al Señor siempre. Que tengan un excelente día. Bendiciones.